Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un encuentro con la palabra de Dios. Estamos desarrollando esta serie, cómo poder atravesar los procesos y ser los hombres que Dios quiere. Entonces, hemos visto la semana pasada cómo muchas veces tenemos un pensamiento errado, equivocado. Pensamos que las crisis, las dificultades en la vida son consecuencias para manifestar el sufrimiento, el dolor o la debilidad en las personas. Y eso es un error. Cuando nosotros comenzamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a poder entender que en medio de todas esas circunstancias, Dios está operando, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo en favor nuestro, aunque muchas veces no lo entendamos. Es importante salir de ese concepto de Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? Yo tengo necesidad. Señor, ¿por qué? Bueno, porque el Señor quiere que usted simplemente siga creciendo, siga desarrollándose y para eso va a utilizar las crisis o las dificultades que lo obligarán a usted a desarrollar la fe y convertirse en el hombre que Dios quiere que usted sea. Entonces, esta es una verdad que es muy importante. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, debemos de cambiar nuestra percepción acerca de cómo vemos las cosas. En el libro de Isaías, capítulo 55, 8, vimos que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos. Entonces, tenemos que comenzar a tener la mente de Cristo. Tenemos que comenzar a pensar como Dios piensa, a vernos como el Señor nos ve a nosotros, ¿no? Y comenzar pues a avanzar. Entonces, las crisis, las circunstancias, las dificultades, en realidad no han sido creadas para que nos digan a nosotros, pobrecito, uy, qué pena. No. Estas han sido diseñadas para que usted aprenda a poder desarrollar carácter, fortaleza, valentía, a que usted sea desafiado en sus limitaciones y comenzar a crecer de la manera como Dios quiere que usted pueda crecer y dar los resultados en su vida y convertirse en ese hombre que Dios quiere pues que usted sea. Entonces tenemos que comenzar a valorar los procesos, porque estos son necesarios en nuestra vida. Todo proceso es necesario en nuestra vida. Porque esto van a ir formando y van a ir preparándonos en el plan de Dios y en el diseño de lo que Dios tiene ya hecho para cada uno de nosotros. Tal vez usted ni cuenta se ha dado que el lugar donde está, el momento en el cual usted ahora se encuentra, es el plan de Dios para usted reflejar en usted su gloria. Muchos llegan a los pies de Jesús por una necesidad, por unas circunstancias. Volteamos el rostro al Señor y decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y nos acercamos a Dios. Pero muchos dirán, pero yo todavía ni siquiera he considerado a Dios, no había pensado en arrepentirme. ¿Cómo puede ser esto, pastor? Vimos la semana pasada y lo dijimos pues nuevamente y se lo afirmamos. Que antes de que usted considere a Dios, Dios ya lo hubiera considerado a usted. El libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Quiere decir que Dios nos conocía mucho antes, dice. Y hemos sido ya predestinados para ese destino promisorio de parte de Dios. Así que toma tu decisión. Cree en Dios y comienza a trabajar en medio de esa situación en la que usted está atravesando. Todos tenemos un propósito, sí, todos. Y tenemos un llamado de parte de Dios. El primer llamado de parte de Dios para la vida de toda persona es arrepentirse de todos nuestros pecados y cambiar nuestra forma de vivir. Y el segundo propósito más grande ante los ojos de Dios para su vida es que usted comience a predicar la palabra, comience a contarles a otros acerca de Cristo, acerca de lo que Dios ha hecho en su corazón, lo que Dios está haciendo en medio de su familia, de lo que Dios está haciendo en medio de su trabajo, de su economía. Háblele usted de Dios y comience a manifestar este mensaje maravilloso y cómo le fue necesario a usted atravesar esos procesos. Los propósitos y los planes de Dios se cumplirán sí o sí en su vida.
Entonces, para poder graficar mejor esta visión, justamente hablábamos de que íbamos a tener dos modelos. Uno, la vida de el rey David, ¿no? Y cómo es que siendo muy joven, se le ungió a él para ser rey. Pero no es que se le ungió y fue rey en el momento, él tuvo que pasar un proceso. Y en medio de ese proceso experimentó el rechazo, experimentó la soledad, experimentó las crisis, las pruebas, tuvo que desarrollar coraje, valentía, fortaleza, para luego recién acercarse hacia el destino promisorio que Dios tenía, al poder pues dar testimonio un soldado del rey Saúl, diciendo: yo conozco a un joven, ¿no? De Belén, que sabe tocar el arpa, que es un hombre prudente en palabras, que es un hombre pues valiente, preparado para la guerra. Y comienza a dar testimonio acerca de David. Y lo traen a palacio para que pueda servir. Y es Dios quien va acercándolo hacia el destino a lo cual había sido él predestinado. Y entonces muchos considerarían que el lugar donde David se encontraba, que era el desierto, pastoreando las ovejas, no era el lugar para un rey. Muchos considerarían que ese sitio de soledad, ese sitio de extremo calor, extremo frío, ese sitio donde había tanto peligro, es un lugar equivocado. Y tal vez usted también el día de hoy esté en un lugar donde usted dice: no, yo no puedo estar en este lugar, este sitio no es para mí. A lo mejor alguien se equivocó, yo me equivoqué. Y no entendemos que en medio de esa situación Dios está trabajando en tu vida. En medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de esas circunstancias, Dios está comenzando a forjar al hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea el día de hoy. Considérese y considere usted la siguiente palabra. Dios te está diciendo el día de hoy: en medio de ese lugar, yo voy a forjar tu carácter, tu valentía, tu fidelidad para las cosas grandes que yo he preparado de antemano para ti. Dios dice en su palabra que Él ha preparado cosas grandes de antemano para que usted y yo podamos caminar en ellas. Por eso es importante que nosotros entendamos el tiempo que estamos atravesando, el tiempo en el cual estamos viviendo. Y que en medio de ese tiempo, en medio de esa circunstancia, usted sea aprobado de parte de Dios. Fue Dios quien colocó a David en la casa de Saúl. Fue Dios quien colocó a David en el desierto. Fue Dios quien lo llevó al campamento para la batalla. Fue Dios quien estuvo en todo momento en la vida de David, posicionándolo para llevarlo a su destino. Y es Dios el día de hoy, en medio de tu vida, posicionándote en ese lugar. Solamente que usted tiene que ahora comenzar a reconocerlo, que Él está junto a usted, preparándolo para que usted se acerque cada vez más y más a ese destino promisorio. Dios va a enrumbar tus caminos para que sus propósitos se cumplan en tu vida. Y entonces Dios gesta situaciones. Pero cuando uno piensa que más cerca está, es cuando va a comenzar a escuchar que los gigantes comienzan a rugir y vociferar para aplastar el plan y el propósito de Dios en la vida de usted. Y habíamos dicho que el secreto está en saber a quién voy a escuchar yo y a quién voy a obedecer yo. Si yo escucho a Dios y le creo a Dios y obedezco a Dios, entonces yo tendré el éxito, la vida prometida que el Señor me ha entregado. Pero si yo desestimo la voz de Dios y comienzo a escuchar al mundo, las crisis, las circunstancias, entonces viviré bajo el reflejo de lo que el enemigo quiere. Ese gigante que salía a retar a todo el pueblo de Israel, dice que hacía temblar hasta los hombres más valientes. Y tal era su temor que ninguno quería salir a la batalla, porque ellos escucharon al enemigo y no prestaron oídos a la voz de Dios. Y entonces cuando
David llegó a este lugar, dice que comenzó a experimentar el rechazo de sus hermanos, la crítica del rey Saúl por verlo muy joven, pero la palabra de Dios nos dijo a nosotros que David no escuchó a ninguno de ellos, sino que él se presentó delante del rey y le dijo al rey de la siguiente manera. David reconoció el tiempo, David reconoció la oportunidad que Dios le estaba dando. Él no se quejó de su pasado, no se lamentó de haber estado en el desierto, porque sabía que en medio de ese lugar Dios estaba obrando en su favor y Dios lo estaba capacitando para ese momento. Qué importante es saber responder a las circunstancias, a los desafíos que se nos van a presentar en la vida. Nunca se queje usted, nunca se quede lamentando mirando su pasado. Levántese, póngase de pie, tómese la mano del Señor y comience a caminar y comience usted a avanzar. Y reconozca que el propósito de Dios es mayor que sus propios sueños y anhelos. Y atrévase a convertirse en el hombre que Dios ha predestinado que usted sea. Y es por eso que David le da esta palabra profética al rey Saúl. 1 Samuel 17, 34, 37 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová esté contigo. Atrévase usted a declararle a sus circunstancias: Dios me ha librado de todas circunstancias. Mira, ¿sabes qué? Hubo una peste destructora. Mira, ¿sabes qué? Hubo hambre, hubo necesidad. Pero Dios me ha librado de todas estas cosas. Y Dios me seguirá librando de todo lo que venga en el futuro. Porque mayor es aquel que está en mí que aquel que está gobernando en el mundo. Y cuando uno responde conforme Dios quiere, inmediatamente el resto comienza a operar hacia tu favor. El rey le dijo: ve. Recuerde que cuando su momento está cerca, usted tiene que estar listo para responder de la manera que Dios quiere. Al enemigo hay que responderle con la palabra de Dios, no con tus fuerzas, no con tus palabras, porque no eres tú quien va a pelear la batalla, sino es Dios quien peleará la batalla por ti y es Dios quien tendrá la victoria. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted disfrutará la victoria, usted disfrutará la bendición, pero la gloria le pertenece a Dios. 1 Samuel 17, 45, 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. Así que díganle usted las circunstancias que está viviendo y tome posición en la batalla, porque David no simplemente voy a ir a pelear, dijo, sino que lo primero que él hizo, recogió, dice, 5 piedras, instrumentos comunes, simples, que tal vez nadie había valorado en aquel entonces, pero él recoge 5 elementos, pero solamente bastó uno. Y eso nos enseña a nosotros que a veces Dios puede utilizar las cosas más simples para darnos la victoria más grande en nuestra vida. Ahora, no es simplemente tomar armas, sino que dice que David se posicionó en el campo de batalla. Qué importante es que usted sepa posicionarse en medio de la batalla. No corra, sino dice,
Tome usted la avanzada, confiando en el Señor, y declare usted la palabra profética. Yo no sé cuál sea su gigante, no sé cuál sea aquel que está vociferando, rugiendo contra usted, pero avance usted, posiciónese y declare: en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, hoy te cortaré la cabeza, hoy serás vencido, hoy será librado, en el nombre de Jesús. Entonces las crisis o pruebas, o como usted la quiera llamar o considerar, trabajan a nuestro favor. Cuando nosotros vemos las cosas desde la óptica de Dios, estas añadirán propósito a nuestra vida. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Si es que las consideramos desde la óptica del mundo, cualquier circunstancia, dificultad o crisis serán vistas como despropósitos en su vida. Porque usted pensará que eso lo detendrá, lo frenará, lo limitará. Pero cuando usted está en la óptica de Dios, cuando usted ve las cosas conforme a la palabra de Dios, dice que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces veremos los propósitos que Dios tiene en medio de esas circunstancias. Continuando con nuestro estudio, ahora vamos a ver una historia también diferente, pero cómo esos procesos que ocurrieron en la vida de este personaje lo llevaron a convertirse en el hombre que Dios quería que fuera y en el salvador de multitudes de vidas. Y estamos hablando de la historia de José. Tal vez usted ya conoce esta historia. José, hijo de Jacob, uno de las 12 tribus de Israel. Vuelvo a repetirle, siempre los planes y propósitos de Dios son mucho más grandes que nuestros propios sueños. Mientras usted sigue pensando en que quiere vivir bien y disfrutar lo que usted tiene con su familia, Dios desea que a través de su vida muchas generaciones puedan ser bendecidas por tu decisión el día de hoy. Los procesos en la vida de José fueron muy difíciles y esto le permitió atravesar esas etapas duras porque José tenía una relación con Dios. Dios hablaba con José a través de sueños. Y ese sueño que recibió de parte de Dios fue lo que le permitió a José resistir toda dificultad. Y tengamos presente lo siguiente: en aquel entonces todavía la palabra de Dios no había sido escrita. Y entonces Dios se revelaba a sus profetas, a sus siervos, a través de visiones o a través de sueños. Hoy en día los tiempos son diferentes. Hoy la palabra ha sido revelada y usted tiene la voluntad de Dios escrita en su casa, en su Biblia. Y esta sale en nuestro pronto auxilio y nos trae pues la manifestación de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero en los tiempos de José no existía todavía eso. Vamos a considerar algunos datos en la vida de José. El primero dice: era amado por su padre más que sus demás hermanos. El segundo aspecto dice que José era un hombre fiel, responsable con las cosas de su padre. Y el tercer aspecto, Dios le hablaba a él. Mire, con todos esos atributos, usted podría pensar que ya la vida de José estaba resuelta, ¿no? Y que su vida debería ser completamente buena. Pero la palabra de Dios nos dice que fue todo lo contrario, que no fue así. Porque lo primero que comenzó a experimentar José fue el aborrecimiento de sus hermanos.
Por causa de que su padre lo amaba más a él, sus hermanos comenzaron a aborrecerle y dice a tratarle y a hablarle ásperamente. Por causa de hacer las cosas bien o de hacerlas correctas, se levantó la envidia en medio de sus hermanos. Y estos hablaban entre ellos y trataban de hacerles mal por cualquier causa. 2. José pudo haberse puesto a pensar cuando dice su padre lo envía a ver a sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Sus hermanos lo vieron y quisieron matarlo. Pero uno de ellos, Rubén, lo libre y dice, metamos a la cisterna donde no había agua y dejémoslo ahí. Y no derramemos la sangre de él. Y José estaba en medio de esa cisterna ahí. El destino de José era morir en ese lugar, a manos de sus hermanos. Pero Dios lo libra, dice, preservándole la vida para que sus propósitos se cumplan en él. Él pudo haber dicho, pero ¿por qué me venden? ¿Qué mal les he hecho a ustedes? O pudo haber dicho, Señor, qué injusticia o qué injustos son tus caminos. Pero él no dijo eso. Él simplemente se mantuvo firme en la convicción de que Dios haría algo en su vida. Algo tenía que ocurrir, algo estaba sucediendo que él no lo entendía, pero que se ajustaban a los planes y propósitos de Dios. Génesis 37:21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Dios siempre te acercará hacia tu propósito y tu destino, aunque muchas veces no lo comprendas. Dios hizo cambiar los planes de sus hermanos, que eran como sus enemigos, y los utilizó para ayudar a llegar a José hacia el lugar donde Dios tenía que posicionarlo en su vida. Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Uno dice, qué terrible historia, qué triste final para este hombre. Un hombre justo, leal, ahora es vendido y es llevado a una tierra lejana. El que ve no diría, ahí acaba la historia de este hombre. Sin embargo, en medio de ese despropósito en la vida de sus hermanos, Dios tenía un propósito más grande de lo que ellos habían pensado. Cada proceso que atravesamos en la vida nos va acercando al propósito final de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es que ya se hayan cumplido todos los planes de Dios. Todavía hay muchas cosas que usted va a comenzar a experimentar. Siempre repetimos esta expresión. Lo mejor está a punto de acontecer en tu vida. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que el propósito de Dios sea cumplido plenamente en tu vida. José se estaba aproximando a su destino, pero le era necesario todavía pasar por esos diferentes procesos que lo colocarían en lugares estratégicos, impensables para muchos. Pero esos lugares eran lugares de entrenamiento y aprendizaje hacia su destino. Génesis 37. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Miren qué importante es esto. No lo compró cualquier persona. Dios nos libró de que otra persona lo haya comprado, sino que lo reservó justamente para que el oficial del faraón lo comprara. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba entrenar a José en un área que tal vez muchos de nosotros no hemos pensado. Antes de que te sirvan a ti, tú primero tienes que aprender a servir a los demás. ¿Has escuchado bien? ¿Estás escuchando? Antes de que te sirvan a ti, tú tienes que ser entrenado
en servir a los demás. Ahora, aprendamos del Maestro. Juan capítulo 13, verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús nos dice a nosotros, si yo siendo el Señor, siendo el Maestro, os he servido a ustedes, es para dejarle ejemplo ahora, para que ustedes luego aprendan a servir a los demás. Entonces José en la casa de Potifar aprendió la excelencia del servicio, a desarrollar la fidelidad a quien uno sirve. Dice que fue tal la confianza que Potifar puso todo en sus manos. Y este hombre fue prosperado porque Dios estaba con José. Ahora, muchos se han hecho esta pregunta. Si José estaba gozando de todo el favor de su amo, disfrutaba de ser el administrador de la casa, de tener buena comida, tener buena ropa. Tal vez dice que esa comodidad pudo haberse convertido en su zona de confort. Y muchas veces esa zona de confort es lo que nos aleja del verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Propósitos que son mayores. Y es por eso que se gesta una circunstancia en medio de la casa de Potifar que hace que justamente José salga de esa zona de confort. Entonces, si José, siendo un hombre fiel con lo ajeno, honrado con los bienes de su señor, siervo diligente, dice que esto no eran atributos suficientes que lo calificaban para vivir una vida buena. Tal vez usted puede decir, pero yo soy honrado, yo soy un buen esposo, trabajo muy bien, soy obediente, y usted puede pensar que ya usted tiene la vida resuelta. Permítame decirle que todavía le falta a ti, todavía te falta a ti poder desarrollar la última etapa en tu vida. En ese lugar en que se encontraba, usted sabe lo que aconteció, se levanta la esposa de Potifar, lo acusa y a José lo llevan y lo meten preso. ¿Se imaginan? Un hombre honrado siendo fiel, ahora puesto en un lugar, en una cárcel. Y usted diría, pero qué mal está la cosa, qué fea se ve la historia. Pero no era cualquier cárcel. El lugar donde ponen a José tal vez sea el lugar menos impensable. Pero Dios utiliza ese lugar para lanzarlo y posicionarlo ahora sobre su destino final. Tal vez usted hoy se encuentra cerca de recibir el último impulso de parte de Dios para posicionarte en tu destino final. La cárcel donde ponen a José no era una cárcel cualquiera. En ese lugar ponían a los presos del rey, del faraón. Diga conmigo, y Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia. 3 elementos fundamentales que usted necesita hoy recibir de parte de Dios en su vida, que lo van a ayudar a usted a llegar al destino final que Dios ha preparado para usted. Lo primero es la presencia de Dios. Esa presencia de la promesa de Dios que ha dicho que Él irá contigo a todas partes donde tú vayas. Que Él estará desde el día que tú lo recibiste a Jesús en tu corazón hasta el final de tus días. Dios nunca se apartará de ti. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El segundo aspecto es que su misericordia siempre está delante de su presencia. La misericordia de Dios siempre está a nuestro alcance.
en nuestro pronto socorro. Lamentaciones 3:22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, grande es tu fidelidad. Y el tercer aspecto, la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor no merecido de parte de Dios hacia nosotros. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. A Dios le complació llamarte, a Dios le complació derramar su sangre por ti, a Dios le complació llamarte hijo, hija, y a Dios le complació hacer de tu vida una vida extraordinaria. Debemos tener presente de estar conscientes siempre que los procesos te han preparado para posicionarte a las puertas de tu destino. Responder conforme a la palabra de Dios es una necesidad que hoy tenemos que desarrollar en nuestra vida. Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué dice la Escritura? ¿Algunas cosas? No, dice todas las cosas. Todo lo que sea necesario para que usted se convierta en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, que hará cosas extraordinarias. Génesis 40 nos dice que José todavía tuvo que esperar un tiempo más. Diga conmigo, un tiempo más. Génesis 45, 5 dice: ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tuvo que esperar un poco más en esa cárcel hasta que el copero se entera del sueño del faraón que nadie podía interpretar, y él recién recuerda de José y lo mandan a traer. Le explica al faraón su sueño y le dice que levante un hombre idóneo que sea capaz de administrar en esos 7 años de abundancia y que prepare el pueblo para esos 7 años de escasez. Y el faraón dijo que no encontraba hombre más prudente que él, y lo pone a él como el segundo hombre más importante de toda una nación. Se cumple la profecía. Terminan los 7 años de abundancia y comienzan los años de escasez. Y ahora Dios le pone la última prueba en la vida de José. Sus hermanos vienen a Egipto a comprar alimento. Aquellos que quisieron matarlo, aquellos que lo vendieron, hoy vienen y están delante de sus manos, postrados como en su sueño. Él pudo haber tomado cualquier otra decisión y vengarse de sus hermanos, pero él entendió que todos los procesos que él tuvo que atravesar en su vida fue para llegar a la tierra de Egipto, ser entrenado en la casa del oficial del faraón, ser llevado a la cárcel para interpretar el sueño del copero y el panadero, para que luego, cuando Dios geste la última circunstancia, ser puesto delante del faraón y éste lo coloque en el destino que Dios había preparado para él. Ser el segundo hombre más importante del reino más grande en aquel entonces. No solo es suficiente estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, sino que usted además tiene que aprender a responder correctamente a Dios. En medio de los procesos en los que tal vez usted esté viviendo el día de hoy, usted tiene que aprender a responder. ¿Y qué es lo que hace
un hombre humilde, un hombre que ha entendido la voluntad de Dios. Génesis 45:8 dice, así pues, no me enviasteis ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre el faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No fue una situación, no fue la envidia, no fueron los celos, no fue el deseo de querer matar a su hermano, no fue la avaricia de venderlo y ganarse dinero a través de él. Fueron los procesos, los planes de Dios que se iban cumpliendo en la vida de este hombre. Y estos planes eran necesarios porque lo iban a preparar, lo iban a perfeccionar a través de estos procesos y formar el hombre que Dios quería que José fuera, conforme a su imagen y semejanza. ¿Te has puesto a pensar el día de hoy que todo lo que está aconteciendo alrededor tuyo es justamente para este momento? Para que tú puedas ser formado a través de esos procesos y convertirte en el hombre de Dios conforme a su imagen y semejanza. En medio de la crisis, en medio de esta pandemia, en medio en que muchos perdieron el trabajo, en medio de que muchos sus negocios fueron cerrados, en medio de la pérdida de un familiar, un ser querido, Dios estuvo ahí. Y esa circunstancia ha sido un proceso que se están formando, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien, de paz y de bienestar, se cumplan en la vida de cada uno de ustedes. Porque para cosas grandes yo te llamé. Antes que nacieras yo te escogí y te santifiqué. Así que en esta mañana, démosle gracias a Dios, porque sus planes se están cumpliendo en nuestra vida. Tal vez usted que ha escuchado el día de hoy la palabra de Dios, tal vez que usted que no comprendía lo que estaba ocurriendo alrededor suyo, hoy Dios a través de su palabra se ha manifestado a usted y te está diciendo, ven a Jesús, arrepiéntete, pide perdón y permíteme entrar en tu corazón. Así que yo le pido que usted me acompañe a hacer esta oración. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias Jesús por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. Si usted hizo esta oración, permítame decirle que conforme a la palabra de Dios, el libro de la vida ha sido abierto y su nombre ha sido escrito, de donde nadie lo podrá borrar. Asimismo, nos ponemos al servicio de usted. Comuníquese con nosotros a través del Facebook, que gustosamente estaremos para servirle. No podemos terminar este tiempo sin orar por aquellas personas que están enfermas, porque dice Dios en su palabra que la oración del justo tiene poder. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a interceder por aquellos que necesitan recuperar su salud el día de hoy. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor Jesús, pasa delante de nosotros. Espíritu Santo, eres tú enviado a los 4 puntos cardinales del Perú. Y comienza a tocar a aquellos que están enfermos. Comienza a sanarlos ahora. Reprendemos a toda enfermedad en el nombre de Jesús y le decimos que se vayan de sus cuerpos. Al que estaba postrado, levántalo ahora, Señor Dios. Espíritu Santo, sopla aliento de vida sobre aquel que había sido, Señor, determinado tiempo final,
Extiéndele vida sobre su vida ahora, Señor. Todo cáncer en el nombre de Jesús, Señor, es cauterizado y se va de su cuerpo ahora, Señor. Desaparece, Padre. Ninguna secuela, ningún rastro queda ahora, Señor. La unción pudre el yugo y por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, toda persona que está enferma de cáncer, Señor Dios, es sanado ahora. Toda vía bronquial comienza a despejarse, Señor. Hay una desinflamación de los pulmones, una limpieza de la garganta, la tráquea, Señor, y comienza a haber una respiración libre, Señor. Pulmones limpios, Señor Dios. Padre, aquellos que tienen úlceras sangrantes, Señor, en el nombre de Jesús, tú comienzas ahora a tocar, Señor Dios. Tú comienzas a cauterizar, comienzas a cerrar esas heridas. Esas úlceras, Señor, se van ahora de su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Hay sanidad, Señor. Milagros y prodigios ocurren ahora. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Si usted ha recibido esta palabra con fe, su sanidad es operada ahora en el nombre de Jesús. Si usted ha recibido su milagro, háganoslo saber, que gozosamente también queremos celebrar junto con usted esa buena noticia. Dios lo bendiga. Hasta una nueva oportunidad.